Cayo miró el reloj en la pared blanca de la sala de descanso. Marcaba las 9 de la noche. Había pasado las últimas 12 horas de pie en el quirófano, enfrentando emergencias que parecían interminables. Para la mayoría, ser cirujano a los 30 años era motivo de orgullo, pero para él era un recordatorio constante del vacío en su vida. Desde que perdió a su madre cuando era niño, el hospital se había convertido en su refugio y su prisión. La soledad era su compañera constante y su rutina, un ciclo interminable de sacrificio y agotamiento. Caminó hacia su pequeño departamento en el centro de la ciudad, un espacio funcional y austero. Las paredes grises y los muebles minimalistas reflejaban su estado emocional. Todo estaba en orden, pero nada tenía vida. Sobre la mesa del comedor, una caja de fotos permanecía cerrada. Dentro, recuerdos de Beatriz, su exnovia, quien había sido la única persona capaz de atravesar la coraza que había construido. Su partida lo había dejado más aislado que nunca, aunque él prefería convencerse de que así era mejor. En el fondo, sabía que era una excusa para evitar el dolor del rechazo y la pérdida. Mientras tanto, en un edificio de oficinas iluminado con luces brillantes, el doctor Mauro, jefe del hospital y mentor de Cayo, disfrutaba de una cena servida en su escritorio. Vestido con un traje impecable y rodeado de diplomas enmarcados, representaba el éxito que Cayo soñaba alcanzar. Sin embargo, Mauro no tenía tiempo para debilidades emocionales. Era un hombre pragmático, cuya vida giraba en torno a mantener la reputación del hospital como la mejor institución médica del país. Para él, Cayo era un talento brillante, pero demasiado impulsivo, alguien que necesitaba aprender a seguir las reglas antes de aspirar a más. Los mundos de Cayo y Mauro eran opuestos. Donde uno veía el hospital como un hogar, el otro lo veía como un negocio. Mientras Cayo se sumía en su lucha interna, Mauro se preparaba para asistir a una gala benéfica en honor a los donantes más importantes del hospital. Aquel contraste entre dedicación emocional y ambición práctica definía la relación entre ambos. Esa noche, mientras Cayo caminaba bajo la lluvia hacia su departamento, una figura llamó su atención desde un parque cercano. Se detuvo, frunciendo el ceño al ver a una niña sentada en el suelo, con la ropa empapada y temblando de frío. A medida que se acercaba, notó que tenía una pierna doblada en un ángulo extraño y el rostro manchado de lágrimas. Su corazón, endurecido por años de disciplina, se estremeció. ¿Estás bien?, preguntó arrodillándose frente a ella. La niña levantó la vista, con los ojos llenos de desesperación. «Mi mamá está muy enferma. Necesito ayuda», dijo con voz temblorosa. En ese momento, Cayo sintió que algo dentro de él se rompía. No sabía por qué, pero la urgencia en los ojos de la niña le recordó a algo que había perdido hace mucho tiempo. Sin pensarlo 2 veces, extendió la mano. «Vamos, te llevaré al hospital». Cayo levantó a la niña con cuidado, sintiendo lo frágil que era su pequeño cuerpo bajo el peso de la lluvia. Sus pies descalzos estaban cubiertos de barro, y su ropa empapada no hacía más que acentuar lo desnutrida que parecía. Mientras la cargaba hacia su auto estacionado al otro lado de la calle, ella se aferró a su brazo como si fuera su última esperanza. «¿Cómo te llamas?», preguntó mientras abría la puerta del copiloto y la ayudaba a sentarse. «Luana», respondió con un hilo de voz. Cayo tomó una manta que guardaba en el asiento trasero y la envolvió con delicadeza alrededor de los hombros de la niña. Luego encendió el motor, y el sonido de la calefacción llenando el auto contrastó con el golpeteo incesante de la lluvia contra las ventanas. «¿Dónde está tu mamá?», preguntó, sin apartar la vista del camino. «En casa, no puede levantarse. Está muy débil», dijo Luana mirando sus manos temblorosas. Cayo sintió un nudo en la garganta. Había visto muchas situaciones difíciles en su vida como médico, pero algo en la voz de Luana le removió recuerdos enterrados. Su propia infancia, marcada por noches de desesperación junto a la cama de su madre, regresó como un golpe. Inspiró profundamente, intentando mantener la compostura. «Primero necesitamos cuidar de ti, luego veremos cómo ayudar a tu mamá», dijo, con un tono más firme del que realmente sentía. El trayecto hacia el hospital fue corto, pero cada minuto parecía eterno. Luana no habló más, y Cayo respetó su silencio, concentrándose en llegar lo más rápido posible. Al llegar, estacionó cerca de la entrada de emergencias y salió del auto bajo la lluvia. Cargó a la niña en brazos
y se dirigió directamente al interior del hospital. «Necesito atención inmediata para esta niña. Tiene una fractura en la pierna», ordenó al personal de enfermería. Las enfermeras lo reconocieron de inmediato y aunque estaban sorprendidas de verlo fuera de turno, no dudaron en actuar. En pocos minutos, Luana fue llevada a una sala para realizarle los primeros exámenes. Cayo permaneció a su lado, tranquilizándola mientras los médicos colocaban una férula temporal en su pierna. «Va a estar bien, Luana. Estoy aquí contigo», dijo sosteniéndole la mano. Mientras esperaban los resultados de las radiografías, Cayo se permitió observarla más detenidamente. Había algo en sus ojos grandes y oscuros que le resultaba familiar, una chispa de valentía que lo desconcertaba. Quería preguntar más sobre su historia, pero temía presionarla demasiado. En cambio, se centró en lo inmediato, asegurarse de que estuviera fuera de peligro. Cuando llegó el diagnóstico, supo que no sería sencillo. La fractura era grave y requeriría cirugía. Cayo sabía que sin un tutor legal presente sería casi imposible obtener la autorización necesaria, pero al mirar a Luana, supo que no podía dejarla sin ayuda. «Haremos todo lo posible por ti, Luana, te lo prometo», dijo con determinación. Cayo permaneció en la sala de espera mientras el equipo médico terminaba de estabilizar a Luana. Su mente estaba llena de preguntas sin respuesta. ¿Cómo había llegado esa niña a una situación tan extrema? ¿Y qué tipo de vida llevaba para que su madre enferma dependiera de ella? Había algo en su mirada que le recordaba la determinación que él mismo había tenido siendo niño, pero también veía una vulnerabilidad que le partía el alma. «Doctor Cayo», dijo una enfermera interrumpiendo sus pensamientos, «hemos confirmado que la fractura es complicada. Requiere cirugía inmediata para evitar complicaciones mayores». Cayo asintió. Sabía lo que eso significaba. No podían perder tiempo. Pero el hospital no permitiría un procedimiento quirúrgico sin el consentimiento de un tutor legal. Respiró profundamente, sintiendo la presión de la situación. «¿Se ha contactado a algún familiar?», preguntó. La enfermera negó con la cabeza. «Ella no tiene a nadie aquí. Dice que su madre está muy enferma en casa y no puede levantarse. Estamos intentando localizar a los servicios sociales, pero eso llevará tiempo». Cayo apretó los puños frustrado. La burocracia siempre era un obstáculo en situaciones como esta. Miró a través de la ventana de la sala de espera, donde la lluvia seguía cayendo con fuerza, como si el mundo estuviera en sintonía con su propio caos interno. Sabía que tenía que tomar una decisión, y rápido. Podía esperar a que los servicios sociales intervinieran, pero eso ponía en riesgo la recuperación de Luana. La burocracia médica y el tiempo necesario para obtener el permiso hacían que cada minuto contara, o podía arriesgarse y realizar la cirugía sin autorización, enfrentándose no solo a posibles consecuencias profesionales, sino a una investigación interna que podría comprometer su carrera por completo. Para él, la elección era clara, aunque sabía que el precio sería alto. Entró en la sala donde Luana descansaba, su pequeña figura perdida entre las sábanas blancas. Sus ojos, llenos de cansancio, se iluminaron al verlo. «¿Estoy mejorando?», preguntó con un tono esperanzador. Cayo se sentó a su lado y tomó su mano con cuidado. «Vamos a hacer todo lo posible para que mejores, pero necesito que confíes en mí. ¿De acuerdo?», dijo con voz suave pero firme. Luana asintió lentamente. Había algo en su mirada que hablaba de confianza absoluta, una fe que Cayo no podía traicionar. Salió de la habitación con renovada determinación. En la sala de cirugía, reunió al equipo de emergencias que estaba de guardia esa noche. Les explicó la situación y dejó en claro que él asumiría toda la responsabilidad. Mauro apoyó las manos en el escritorio y lo miró con una mezcla de severidad y algo más que Cayo no podía identificar al principio. «Cayo, me recuerdas a mí cuando era joven, pero te falta aprender que las reglas no están para ser quebradas sin consecuencias. Aún así, he hablado con el comité y consideraremos el contexto en tu caso. Sin embargo, quiero que entiendas que esto no se trata solo de salvar una vida, sino de hacerlo dentro de un sistema que funcione para todos. Si continúas aquí, deberás demostrar que puedes seguir protocolos». Cayo salió de la oficina con la cabeza en alto, sabiendo que aunque había enfrentado una reprimenda, había plantado una semilla de cambio. Nadie objetó. Habían visto a Cayo salvar vidas innumerables veces y confiaban en su juicio. Mientras preparaban el quirófano,
Cayo respiró hondo, sabiendo que esta decisión marcaría un antes y un después en su carrera. Esa noche, mientras las luces del quirófano brillaban sobre él, Cayo trabajó con una precisión que solo alguien con su experiencia podía tener. No estaba dispuesto a fallarle a Luana. La cirugía fue un éxito. Cayo, exhausto pero aliviado, salió del quirófano mientras los primeros rayos del amanecer comenzaban a iluminar el cielo gris. Había pasado toda la noche operando, asegurándose de que cada paso se realizara a la perfección. Luana estaba estable, pero aún quedaba un largo camino para su recuperación. Mientras esperaba en la sala de descanso, con una taza de café frío en la mano, los pensamientos comenzaron a arremolinarse en su mente. Había tomado un riesgo enorme, desobedeciendo las reglas del hospital, pero no podía encontrar en sí mismo ningún rastro de arrepentimiento. En lugar de eso, sentía una extraña mezcla de responsabilidad y conexión con aquella niña. Algo en ella le recordaba a alguien. Un eco de un pasado que había tratado de enterrar. El sonido de pasos apresurados lo sacó de su ensimismamiento. Una enfermera entró con expresión tensa. «Doctor Cayo, el director quiere hablar con usted. Parece que ya se enteró de lo que pasó anoche». Cayo cerró los ojos por un momento, sabiendo que este momento llegaría. Se levantó con calma y caminó hacia la oficina del doctor Mauro, el hombre que representaba todo lo que Cayo había querido ser en algún momento. Un médico influyente, respetado y al mando de una de las mejores instituciones del país. Pero ahora, ese respeto parecía pender de un hilo. Cuando entró en la oficina, Mauro lo miró con una mezcla de decepción y severidad. El ambiente estaba cargado y la tensión era palpable. «Cayo, ¿puedes explicarme qué te llevó a operar a una paciente sin autorización?», preguntó Mauro, manteniendo su tono firme pero controlado. Cayo sostuvo la mirada de su jefe sin rastro de vacilación. Luana no podía esperar. Si no interveníamos de inmediato, habría enfrentado complicaciones irreversibles. Hice lo que creí necesario para salvarla. Mauro apoyó las manos en el escritorio y suspiró, frustrado. «Sabes que esto va en contra de todos los protocolos del hospital. Podrías haber esperado a los servicios sociales o a la aprobación del comité. Cayo, esta no es una clínica privada donde puedes tomar decisiones por tu cuenta». Cayo apretó los puños, conteniendo la irritación que crecía dentro de él. ¿Y qué habría pasado si esperábamos? Esa niña habría sufrido más. Quizás incluso habría perdido su movilidad. «Lo siento, pero no podía quedarme de brazos cruzados». El rostro de Mauro se endureció. Después de un largo silencio, pronunció las palabras que Cayo había temido. «Lamento decirlo, pero estás suspendido, efectivo de inmediato. Esto no puede quedar impune. Tendremos que reportar tu acción al comité directivo». Cayo salió de la oficina sin protestar. Sabía que había hecho lo correcto, aunque eso significara poner en riesgo su carrera. Mientras caminaba por el pasillo hacia la habitación de Luana, se permitió un momento de duda. Sin embargo, al verla despierta, con una sonrisa tímida y un brillo de esperanza en sus ojos, todo quedó claro. Había tomado la decisión correcta, y no importaba el precio. Cayo se apoyó en el marco de la puerta de la habitación de Luana, observándola en silencio. La niña estaba despierta, recostada en la cama con la pierna enyesada y rodeada de almohadas. Aunque todavía parecía frágil, había una luz en sus ojos que no estaba allí la noche anterior. Cuando lo vio, una sonrisa tímida se formó en su rostro. «Hola, doctor Cayo», dijo con voz suave. Cayo sonrió levemente y entró en la habitación. Se sentó en la silla junto a la cama, tomándose un momento para evaluar cómo estaba. «Hola, Luana, ¿cómo te sientes?», preguntó. «Me duele un poco la pierna, pero estoy mejor. Gracias por ayudarme», respondió ella, mirando sus manos mientras hablaba. Cayo asintió, sintiendo un nudo en el pecho. No estaba acostumbrado a este tipo de gratitud, al menos no fuera del contexto profesional. Había algo en la vulnerabilidad de Luana que lo conmovía profundamente. Decidió cambiar el tema para intentar conocerla mejor. «¿Puedes contarme más sobre ti? Me dijiste que tu mamá está enferma. ¿Qué le pasa?», preguntó con un tono que buscaba no presionarla. Luana bajó la mirada, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. «Mi mamá tiene fiebre todo el tiempo. Le duele mucho el pecho y a veces no puede respirar bien. Yo intento cuidarla, pero no sé cómo hacer que se sienta mejor». Su voz se quebró al final, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Cayo sintió que su corazón se encogía
Al ver la tristeza en la niña, instintivamente le tomó la mano para reconfortarla. «Vamos a ayudarla, Luana, te lo prometo, pero necesito que me digas dónde están ustedes viviendo. Así podré ir a buscarla», dijo con la misma firmeza que usaba con sus pacientes para darles seguridad. Luana lo miró a los ojos, vacilante al principio, pero finalmente asintió. «Vivimos en un edificio viejo, cerca del parque donde me encontraste. Está en el tercer piso, pero no hay elevador. Por eso no puede salir de casa», explicó con un susurro. Cayo memorizó la información, pensando en los pasos a seguir. Sabía que encontrar a la madre de Luana era la clave para comprender toda la situación. Sin embargo, mientras la escuchaba, algo en su tono y en su expresión comenzó a despertar en él una sensación extraña, como si hubiera un eco familiar en sus palabras. «¿Sabes algo de tu papá, Luana?», preguntó con cautela, sorprendiéndose a sí mismo con la pregunta. Ella negó con la cabeza rápidamente. «Nunca lo conocí. Mi mamá dice que era un hombre bueno, pero no podía quedarse con nosotras», respondió con un toque de melancolía. La respuesta dejó a Cayo con más preguntas que respuestas. Había algo en la manera en que Luana hablaba que encendía un sentimiento inquietante en su interior. Decidió que no podía ignorar esa conexión inexplicable. Tenía que averiguar más. Al salir de la habitación con el peso de sus pensamientos a cuestas, Cayo se dirigió hacia el personal de trabajo social. La próxima parte de esta historia requeriría más que su habilidad médica, requeriría respuestas, y él estaba decidido a encontrarlas. Cayo salió del hospital con una dirección escrita apresuradamente en un trozo de papel. Había convencido a las trabajadoras sociales de que era fundamental visitar el hogar de Luana lo antes posible para evaluar la situación de su madre. La lluvia había cesado, pero el cielo seguía encapotado y una ligera neblina envolvía las calles. Subió a su auto, todavía atrapado en los pensamientos que lo asaltaban desde su conversación con la niña. Mientras conducía hacia el edificio que Luana había descrito, no podía evitar preguntarse por qué esa conexión con ella le parecía tan poderosa. Nunca había sentido algo así por un paciente, mucho menos por alguien que acababa de conocer. Había algo en su forma de hablar, en su determinación a pesar de las adversidades, que lo hacía recordar aspectos de su propio pasado. Y entonces, esa inquietud latente que había comenzado a germinar se instaló en su mente. ¿Era posible que hubiera algo más que coincidencias en su historia? El edificio donde vivían Luana y su madre estaba en condiciones deplorables. Las paredes estaban cubiertas de manchas de humedad y el olor a moho impregnaba el aire. Subió los escalones estrechos y desgastados hasta llegar al tercer piso, donde tocó la puerta que Luana le había descrito. Esperó unos segundos y finalmente se escucharon pasos lentos y arrastrados del otro lado. La puerta se abrió lo suficiente para revelar a una mujer delgada, con el rostro pálido y agotado. Sus ojos, aunque cansados, se iluminaron levemente al ver a Cayo. «¿Quién es usted?», preguntó con voz débil, aferrándose al marco de la puerta para mantenerse de pie. «Soy el doctor Cayo. Atendí a su hija Luana anoche. Está en el hospital, se encuentra bien, pero insistió en que viniera a ayudarla a usted», respondió mostrando un tono tranquilizador. La mujer, al escuchar esas palabras, dejó escapar un suspiro que parecía una mezcla de alivio y resignación. Abrió la puerta por completo, revelando un pequeño departamento casi vacío, con muebles viejos y un colchón en el suelo, donde claramente había estado acostada. «Me llamo Beatriz», dijo extendiéndole la mano. El nombre resonó en la mente de Cayo como un eco. Su mirada se clavó en el rostro de la mujer y algo dentro de él comenzó a encajar. Aunque el paso del tiempo y las dificultades habían dejado su marca en ella, reconoció a la mujer que una vez había sido parte fundamental de su vida. No podía creerlo. Era ella. «¿Beatriz?», preguntó, su voz apenas un susurro. La expresión de Beatriz cambió al instante. Sus ojos se llenaron de sorpresa y una mezcla de emociones que parecía contener años de secretos y silencios. Miró a Cayo como si estuviera viendo un fantasma. «Cayo», dijo finalmente, antes de que su cuerpo cediera y casi se desplomara en el suelo. Él la sostuvo justo a tiempo, ayudándola a sentarse en el colchón. Su mente estaba en caos, llena de preguntas. ¿Cómo había terminado Beatriz en estas circunstancias? ¿Y qué papel jugaba Luana en todo esto?
Lo que había comenzado como una noche lluviosa se estaba convirtiendo en el momento más revelador de su vida. Cayo se arrodilló junto a Beatriz, asegurándose de que estuviera estable antes de hablar. Su mente bullía de preguntas, pero sabía que lo más importante en ese momento era mantener la calma. Beatriz parecía exhausta. Su respiración irregular y su rostro pálido revelaban el deterioro de su salud. Durante unos segundos, ambos permanecieron en silencio, hasta que ella rompió la tensión con un susurro. «No esperaba verte. Nunca pensé que volveríamos a cruzarnos», dijo, su voz entrecortada. Cayo tragó saliva, todavía intentando procesar la sorpresa. El pasado, que había intentado enterrar durante años, estaba ahora frente a él en carne y hueso. Beatriz, la mujer que había amado profundamente, estaba allí rota y vulnerable. Y con ella, Luana, la niña que había despertado algo inexplicable en él. «Tampoco esperaba esto, Beatriz, pero necesito respuestas. ¿Qué está pasando? ¿Cómo terminaste aquí?» «¿Y Luana?», preguntó, su voz cargada de emociones contenidas. Beatriz cerró los ojos, como si estuviera reuniendo fuerzas para hablar. Después de unos momentos, finalmente comenzó. «Cuando nos separamos no te lo dije, pero estaba embarazada. Me enteré poco después de que me fui. Tenía miedo. No sabía cómo decírtelo sin sentir que estaba complicando tu vida. Tú siempre hablabas de tus metas, de tus sueños, y yo no quería ser la razón por la que tuvieras que abandonarlos. En mi mente, pensé que era mejor mantenerlo en secreto, pero ahora entiendo cuánto te necesité, incluso cuando intentaba convencerme de que podía manejarlo sola». Cayo sintió un peso caer sobre él. Las palabras de Beatriz eran como una bofetada que lo devolvía a esos años de incertidumbre, cuando había intentado entender por qué su relación había terminado tan abruptamente. Ahora, todo cobraba sentido. «¿Luana es mi hija?», preguntó, aunque en su interior ya conocía la respuesta. Beatriz asintió lentamente, sus ojos llenos de lágrimas. «Sí, Cayo, Luana es tu hija. Siempre quise decirte, pero las cosas se complicaron. Durante los primeros años todo estaba bien, pero hace unos años comencé a sentirme débil, con dolores constantes y dificultad para respirar. Después de varios exámenes, me diagnosticaron una enfermedad crónica pulmonar. Intenté seguir trabajando, pero mi condición empeoró rápidamente. No podía costear los tratamientos y finalmente lo perdimos todo. Luana tuvo que ser más fuerte de lo que una niña debería ser, cargando con más responsabilidades de las que yo hubiera querido para ella». Cayo apretó los puños, luchando contra la mezcla de ira, culpa y tristeza que lo invadía. Quería reprocharle a Beatriz por haberle ocultado algo tan importante, pero al mismo tiempo veía la desesperación en sus ojos y sabía que ella ya había pagado un precio alto. «No puedo cambiar lo que pasó, pero ahora estoy aquí y voy a hacer todo lo posible para ayudar. Tú y Luana no están solas en esto», dijo, con una determinación que incluso lo sorprendió. Beatriz lo miró, su expresión una mezcla de alivio y escepticismo. «Ella siempre ha preguntado por ti. Siempre le dije que su papá era alguien bueno, aunque nunca imaginé que un día te encontraríamos así», admitió. Cayo sintió que sus emociones lo desbordaban, pero sabía que tenía que mantenerse fuerte. Había encontrado a su hija, y ahora también tenía que enfrentar las consecuencias de esa verdad. Miró a Beatriz y tomó su mano. «Primero vamos a sacarte de aquí. Luego encontraremos una forma de reconstruir lo que perdimos. Esto no termina aquí, Beatriz. Te lo prometo». Horas después, tras organizar el traslado de Beatriz al hospital, Cayo regresó a la habitación donde Luana descansaba. Entró con paso lento, su mente aún procesando la revelación que había cambiado por completo su vida. Al ver a la niña despierta, leyendo un libro que una enfermera le había prestado, sintió una mezcla de orgullo y ternura. Ella levantó la vista al escucharlo entrar y sonrió. «Hola, doctor Cayo. ¿Cómo está mi mamá?», preguntó con una chispa de esperanza en los ojos. Cayo se sentó junto a ella, intentando encontrar las palabras correctas para explicar lo que había descubierto. «Tu mamá está en el hospital ahora. Está débil, pero vamos a ayudarla a recuperarse. Prometo que haremos todo lo posible para que esté bien», dijo, tomando la pequeña mano de Luana entre las suyas. Ella asintió, confiando plenamente en él. Esa confianza incondicional lo conmovió profundamente, pero sabía que había algo más que tenía que decirle. «Luana, necesito contarte algo importante», empezó, con un nudo en la garganta. Ella lo miró,
curiosa pero tranquila, como si ya supiera que lo que estaba por decir era algo bueno. Tu mamá me contó algo hoy. Me dijo que soy tu papá, continuó, su voz temblando ligeramente. Luana abrió los ojos con sorpresa. Durante unos segundos, pareció procesar sus palabras, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Se quedó en silencio por un momento, con una mezcla de confusión y curiosidad en su rostro. ¿De verdad?, preguntó finalmente, todavía vacilante. Cayo asintió con una leve sonrisa, entendiendo que necesitaría tiempo para que ambos asimilaran esta nueva realidad. ¿De verdad?, preguntó, su voz llena de emoción. Cayo asintió, incapaz de contener una sonrisa. Sí, de verdad. No sabía que existías hasta ahora, pero quiero que sepas que haré todo lo posible por estar contigo y ayudarte en todo lo que necesites. Nunca más estarás sola, dijo, su voz firme y llena de promesa. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Luana, pero esta vez no eran de tristeza, sino de alivio y alegría. Se lanzó hacia Cayo, abrazándolo con fuerza. Él la rodeó con sus brazos, sintiendo cómo algo en su corazón, que había estado roto durante tanto tiempo, finalmente comenzaba a sanar. Siempre le pedía a mamá que me contara sobre mi papá. Decía que eras un hombre bueno, pero nunca pensé que te encontraría así, dijo Luana con la voz entrecortada por las lágrimas. Cayo la sostuvo con ternura, sintiendo cómo esa conexión inexplicable que había sentido desde el principio ahora tenía sentido. No solo era un vínculo emocional, era un lazo de sangre, una relación que había esperado toda su vida sin siquiera saberlo. Ahora estoy aquí y no voy a irme a ningún lado, dijo, mirándola directamente a los ojos. Luana sonrió ampliamente, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Te quiero, papá, dijo por primera vez, haciendo que el corazón de Cayo se llenara de una calidez que nunca había sentido antes. A partir de ese momento, supo que su vida había cambiado para siempre. Había encontrado una razón más fuerte que cualquier otra para luchar y avanzar, ser el padre que Luana siempre había merecido. Cayo no perdió tiempo. Al día siguiente, se aseguró de que Beatriz estuviera bajo el cuidado de los mejores especialistas del hospital. Ella necesitaba atención urgente para su enfermedad, y él no escatimaría esfuerzos para garantizar su recuperación. Durante todo el proceso, Luana permaneció a su lado, mostrando una madurez sorprendente para su corta edad. En el hospital, Beatriz empezó a responder al tratamiento, aunque aún estaba muy débil. Cayo pasaba el tiempo entre consultas médicas y visitas a su hija y su expareja. Durante esas conversaciones, comenzaba a notar cómo los lazos familiares que nunca había tenido estaban lentamente reconstruyéndose. Cayo, no tienes que hacer todo esto por nosotras. Sé que te estoy pidiendo mucho, dijo Beatriz en una de esas tardes, su voz apenas audible mientras descansaba en su cama del hospital. Él negó con la cabeza, mirándola con seriedad. No es un sacrificio, Beatriz, es lo correcto. Luana es mi hija, y tú siempre serás alguien importante en mi vida. No puedo cambiar el pasado, pero sí puedo asegurarme de que el futuro sea diferente, respondió. Beatriz no pudo evitar emocionarse ante sus palabras. Aunque había temido este momento durante años, ahora sentía una mezcla de alivio y esperanza al saber que no estaba sola. Mientras tanto, Luana comenzaba a adaptarse a su nueva realidad. Aunque todavía estaba en recuperación por su fractura, la niña mostraba una resiliencia extraordinaria. Cayo se encargaba de pasar tanto tiempo como fuera posible con ella, aprendiendo sobre sus gustos, sus sueños y las dificultades que había enfrentado en su corta vida. Una tarde, mientras la ayudaba a colorear un dibujo en su habitación del hospital, Luana lo sorprendió con una pregunta inesperada. «Papá, ¿vamos a vivir juntos cuando mamá salga del hospital?», preguntó con un brillo de esperanza en los ojos. Cayo detuvo su mano por un momento, reflexionando sobre la pregunta. Había estado tan enfocado en resolver las urgencias inmediatas que no había pensado en los pasos a seguir a largo plazo. «Eso dependerá de cómo se sienta tu mamá, pero quiero que sepas que siempre estaré cerca. Quiero que tengamos una vida juntos, donde estés segura y feliz», respondió, sonriendo. Luana asintió, satisfecha con su respuesta. Para ella, la simple idea de tener a su padre cerca era suficiente para llenar su corazón de alegría. Más tarde, Cayo se reunió con un abogado para discutir las opciones legales. Sabía que,
Aunque Beatriz estuviera presente, sería importante asegurar que Luana nunca volviera a estar en peligro. Quería formalizar su paternidad y garantizar un futuro estable para ambas. Mientras volvía al hospital después de la reunión, sintió una renovada determinación. Por primera vez en años, tenía algo más grande que su carrera, una familia que necesitaba de él. Había cometido errores en el pasado, pero estaba decidido a hacer las cosas bien esta vez. La vida de Cayo había cambiado radicalmente en cuestión de días, y aunque los desafíos eran enormes, él estaba listo para enfrentarlos. Había encontrado un propósito que lo llenaba de fuerza y esperanza. Cayo despertó temprano esa mañana, decidido a dar un paso crucial para estabilizar la vida de su hija y apoyar a Beatriz en su recuperación. Durante días, había reflexionado sobre cómo reconstruir las piezas de esta familia fragmentada. Consciente de que requeriría tiempo, paciencia y determinación, después de pasar por el hospital para revisar los progresos de Beatriz, decidió llevar a Luana a dar un paseo por el parque cercano. Aunque ella aún llevaba una férula en la pierna, su energía y entusiasmo eran inquebrantables. Caminaban lentamente y Cayo la escuchaba con atención mientras hablaba sobre sus dibujos y sus sueños de algún día convertirse en médica, como él. «Quiero ayudar a las personas como tú lo haces, papá. Quiero ser fuerte», dijo Luana con una sonrisa que iluminó el rostro de Cayo. Sus palabras lo conmovieron profundamente. Era increíble cómo, a pesar de todo lo que había pasado, Luana mantenía una esperanza y una fortaleza inquebrantables. Era un recordatorio de que había tomado la decisión correcta al quedarse a su lado. Más tarde, regresaron al hospital, donde encontraron a Beatriz sentada en la cama, luciendo un poco más animada. Aunque su recuperación sería lenta, los tratamientos parecían estar dando resultados. «Parece que ustedes dos tuvieron un buen día», comentó Beatriz con una sonrisa débil, mirando cómo Luana corría hacia su lado. «Salimos a tomar un poco de aire fresco. Luana me contó sobre sus planes de ser médica. Creo que tiene un gran futuro por delante», respondió Cayo sentándose en la silla junto a la cama. Beatriz lo miró con una mezcla de gratitud y algo de melancolía. «Gracias, Cayo. Sé que esto no es fácil para ti. Has cambiado toda tu vida por nosotras y no sé cómo podré compensarte», dijo con voz quebrada. Cayo negó con la cabeza, sosteniendo la mano de Beatriz. «No necesitas compensarme por nada. Somos una familia y las familias se apoyan. Lo importante ahora es que te concentres en recuperarte. Juntos encontraremos una forma de seguir adelante», respondió con sinceridad. La conversación quedó suspendida por un momento, hasta que Luana rompió el silencio. «¿Podremos vivir juntos algún día, mamá?», preguntó con su característica inocencia. Beatriz miró a Cayo, buscando una respuesta en sus ojos. Él, con una sonrisa tranquila, asintió. «Eso es algo que hablaremos con calma más adelante, pero lo que sí puedo prometerte, Luana, es que siempre estaremos aquí para ti. Nunca más tendrás que preocuparte por estar sola», dijo, acariciando el cabello de la niña. Ese día marcó un nuevo comienzo para los tres. Cayo empezó a organizar los trámites legales para asegurar la estabilidad de Luana y apoyar la transición de Beatriz hacia una vida más saludable. Aunque los desafíos seguían siendo grandes, él tenía la certeza de que juntos podían superarlos. Por primera vez, Cayo sentía que su vida no solo giraba en torno a su trabajo, sino también a algo mucho más profundo y significativo: el amor incondicional de una familia. Un año después, la vida de Cayo, Beatriz y Luana había dado un giro extraordinario. Beatriz, después de meses de tratamientos y una recuperación lenta pero constante, había recuperado su salud y con ello la chispa que una vez había definido su espíritu. Ahora trabajaba en un pequeño taller artesanal, creando piezas que vendía en línea, feliz de tener una segunda oportunidad para cuidar de Luana y compartir momentos con su familia. Luana, por su parte, había florecido en su nueva vida. Ahora asistía a la escuela con entusiasmo, siempre emocionada por aprender y rodearse de nuevos amigos. Seguía soñando con convertirse en médica, inspirada por el ejemplo de su padre. Su energía y alegría llenaban cada rincón del hogar que los tres compartían. Un apartamento acogedor y lleno de risas. Cayo había aceptado el puesto de jefe de cirugía en un prestigioso hospital de la ciudad. Sin embargo, su enfoque ya no estaba solo en su carrera. Había aprendido a equilibrar su trabajo con su vida personal, asegurándose de estar presente
para los momentos importantes de Luana y apoyando a Beatriz en cada paso del camino. Una tarde, mientras la familia disfrutaba de un picnic en el parque donde todo había comenzado, Luana corrió hacia un árbol cercano, riendo mientras intentaba atrapar una mariposa. Beatriz y Cayo la observaban desde la manta extendida en el césped. «Parece que todo esto es un sueño, ¿no?», dijo Beatriz mirando a Cayo con una sonrisa. Él asintió tomando su mano. «A veces pienso lo mismo, pero no cambiaría nada de lo que vivimos. Todo nos trajo hasta aquí, y ahora tenemos una segunda oportunidad para ser una familia», respondió con voz serena. Beatriz lo miró por un momento, sus ojos reflejando gratitud y amor. «Gracias por nunca rendirte, Cayo. No sé qué habríamos hecho sin ti», dijo. «No habría podido hacerlo de otra manera. Luana y tú me dieron un propósito que nunca había encontrado antes. Somos una familia, y eso es lo más importante», respondió, apretando suavemente su mano. Mientras el sol se ponía en el horizonte, Luana volvió corriendo hacia ellos, mostrando orgullosa una flor que había recogido. Se sentó entre ambos, recostándose contra el pecho de Cayo. «¿Podemos quedarnos aquí un rato más?», preguntó, mirando el cielo pintado de tonos naranjas y rosados. Cayo y Beatriz intercambiaron una sonrisa. «Claro que sí, mi amor, todo el tiempo que quieras», respondió Beatriz. Juntos contemplaron el atardecer, disfrutando de la paz que había llegado después de tanto caos. Habían superado adversidades, enfrentado el pasado y encontrado la fuerza para construir un futuro lleno de amor y esperanza. Ese día, bajo el cielo teñido de colores cálidos, Cayo entendió que, aunque la vida nunca sería perfecta, siempre sería suficiente mientras estuvieran juntos. Finalmente, había encontrado su verdadero hogar, en el amor de su hija y en la familia que había renacido contra todo pronóstico. La historia de Cayo, Beatriz y Luana nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, el amor y la familia pueden ser la luz que nos guía hacia un nuevo comienzo. ¿Qué te pareció esta emotiva transformación? Si te conmovió tanto como a nosotros, no olvides dejar tu like y compartir esta historia con tus seres queridos. Tus acciones pueden inspirar a otros a creer en segundas oportunidades. Además, nos encantaría saber más de ti. ¿Desde qué país nos estás viendo? Déjanos tu respuesta en los comentarios y, si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal para no perderte más historias llenas de esperanza y amor. Y